Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos más allá del cálculo básico. Hoy vamos a calcular la corriente, los cables y la caída de tensión para una vivienda, incluyendo el factor de potencia y la longitud de la cometida. Quédate hasta el final porque esta información es de alto nivel que te servirá muchísimo. Nuestro sistema es un sistema monofásico, el cual está compuesto por 3 hilos, 2 activos y 1 neutro, y la tensión suministrada por la empresa o la compañía eléctrica es de 120 voltios a 200 y 240 voltios. Aquí esta cometida tiene una longitud de 25 metros de largo. Esta longitud se refiere a la distancia que existe entre el poste y un centro de carga de nuestra casa, al centro de carga principal. Vamos a utilizar un factor de potencia de 0,95, que es un factor excelente y típico de las cargas modernas y eficientes. Esta longitud de la cometida nos va a permitir calcular después la caída de tensión. Procedemos a hablar sobre cómo está compuesto cómo estaría compuesta esta vivienda que tendríamos nosotros. Podemos ver que esta vivienda, para este caso, tendría 7 circuitos que están enumerados del 1 al número 7. Los 4 primeros circuitos están dedicados para usos como lavaderos, tomacorrientes generales, que por ejemplo lo que se usa para la cocina, los baños, las habitaciones, otros. El circuito 5 está compuesto por 2 puntos especiales, 2 puntos de tomas especiales que corresponden a aires acondicionados. El circuito 6 y 7, estos están dedicados a los circuitos de iluminación. Comencemos un ejemplo con el aquí vamos a darle como un rápido desglose de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el circuito número 1, que es para lavaderos, tiene 2 tomacorrientes. En este caso los tomacorrientes están ubicados en la pared como lo indica aquí, y cada uno de esos consumen 180 vatios, lo que nos da un total de 360 vatios. A este circuito número 1 le vamos a determinar la protección que va a llevar, es decir, los breakers, como se conoce aquí en Venezuela, los breakers que vamos a utilizar para proteger el circuito. Este circuito va a tener un polo. ¿Por qué tiene un polo? Porque aquí estamos trabajando con una tensión de 120. O sea, es decir, un activo y un neutro. Aquí colocamos que la protección va a ser de 20 amperes, un breaker de 1 por 20 amperes. ¿Cómo obtuvimos estos 20 amperes? Bueno, la manera de determinar los 20 amperes es dividir la potencia total del circuito entre la tensión suministrada, que en este caso es 120 voltios, y aquí nos dio 3 voltios, 3 amperes, perdón, 3 amperes para este circuito número 1. Pero la protección la colocamos de 20 amperes porque es lo mínimo que nos exigen las normas. A este circuito lo vamos a alimentar con un conductor número 12 de cobre TW. ¿Por qué? Porque los conductores número 12 soportan hasta 20 amperes. Son 2 cables, ¿por qué? Porque utilizamos fase y neutro. Para el circuito 2 procedemos de igual manera. En este caso tenemos 6 puntos en la pared por 180, da 1080 de potencia ese circuito, y le damos una protección de 1 por 20, un breaker de un polo por 20 amperes. También está compuesto por 2 conductores número 12 de cobre TW. Igual manera hacemos para el circuito 3 y el circuito 4. En el circuito 5
tenemos que en las tomas corrientes nos indica que son dos tomas especiales de 1700 vatios cada uno. Estas tomas especiales, como aquí indicamos en la observación, es para el aire acondicionado. Son para aire acondicionado. Es un circuito que está dedicado al aire acondicionado. Entonces, al tener dos tomas especiales por 1700 vatios, tenemos un total de 3400 vatios. A este le vamos a realizar una protección de 2 polos por 20 amperes. ¿Por qué 2 polos? Porque aquí estamos utilizando dos fases. Dos fases en este circuito son 240 voltios. El aire acondicionado funciona con 240 voltios. Si dividimos 3400 entre 240 voltios, obtenemos 14.17 amperes aproximadamente. Le colocamos la protección de 2 polos por 20 amperes. Nos dio 14.17, pero lo mínimo que podemos utilizar es de 20 amperes. También lo vamos a alimentar con dos cables número 12 de cobre. El circuito 6 y 7 son circuitos que están dedicados a la iluminación. Cada uno, el circuito 6 tiene 15 puntos en el techo y el circuito 7 tiene 20 puntos en el techo. Estos puntos son los bombillas, la iluminación que se coloca en el techo. Cada uno tiene una potencia de 75 aproximadamente, lo cual nos dio estos resultados. Procedemos aquí también para calcular los polos y el amperaje que va a manejar de igual manera como lo hicimos anteriormente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a buscar, nos vamos al estudio de carga. En el estudio de carga podemos ver que en cargas de iluminación y cargas de uso general le vamos a determinar la potencia que maneja todos nuestros circuitos, sin incluir los que manejan los aire acondicionados, porque esos son tomas especiales. Entonces, como podemos ver aquí, que en la carga de iluminación en fase neutro nos maneja 2625 vatios. ¿Cómo obtuvimos esto? Sumando las cargas de iluminación que nos dio en el circuito 6 y circuito 7, tanto para fase como para neutro. Para las cargas de uso general y lavadero lo obtuvimos sumando los circuitos 1, 2, 3 y 4. Obtenemos un subtotal de 5.865 vatios, que es la suma de la carga de iluminación más la suma de la carga de uso general y lavadero. Vamos a proceder a aplicar el factor de demanda exigido por norma. El factor de demanda y potencia. Aplicamos el factor de demanda y potencia a la suma que nos dio 5.865 vatios. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que los primeros 3.000 vatios de esos 5.865 los vamos a asumir completamente. Vamos a tomar de 5.865, tenemos los 3.000 primeros vatios al 100%. Ahora, el resto de los los 5.865, que es 5.865 menos los 3.000, lo vamos a multiplicar por el 35%, lo cual nos dio 1.002,75 vatios, tanto en fase como en neutro. Ahora, para los tomas especiales, que en este caso son aire acondicionado,
La fase, como maneja solamente fase, no vamos a considerar neutro, porque maneja solamente fase. La suma de esos dos son 3.400. 1.700 más 1.700 son 3.400 vatios. Aplicación del factor del 25% al motor mayor. El motor mayor se refiere al motor que consume, que tiene mayor potencia. En este caso es un aire acondicionado que tiene una potencia de 1.700 vatios. El 25% de ese aire son 425 vatios. Ahora donde dice iluminación y toma de uso general, eso se refiere a la suma de los primeros 3.000 vatios al 100%, el 35% del resto de iluminación, los aires, los tomas especiales, aire acondicionado, y el 25% del motor mayor, lo cual nos arroja 7.827,75 vatios en la fase. Y en el neutro nos arroja 4.002,75 vatios. A esta cantidad de 7.827 en la fase y 4.002,75 en el neutro, vamos a tomarle una reserva del 10%, lo cual nos da 782,78 vatios para la fase y 400,28 vatios para el neutro. Tenemos una carga total de 8.610,53 vatios. Esta es una carga aparente de 8.610,53 vatios que lo obtenemos en la suma de la iluminación que nos dio de la iluminación y toma de uso general más el 10% de la reserva. De igual forma lo hacemos para el neutro, que nos dio 4.403,03 vatios aparentes. Vamos a la siguiente fase, que es determinar la acometida principal. En la acometida principal vamos a hacer es determinar la corriente de la fase, la corriente del neutro y los kilovoltios amperes por metro de fase y de neutro. ¿Cómo determinamos la corriente de la fase? Pues vamos a dividir la carga aparente entre la tensión que manejamos, que es de 240. 8.610,53 entre 240 para la fase nos indica que maneja una corriente de 35,88 amperes. De igual forma procedemos para calcular la corriente en el neutro. 4.403,03 entre 240 nos dio 18,35. Ahora dijimos que teníamos una longitud de acometida de 25 metros. Procedemos a calcular los kilovoltios amperes por metro de la fase de neutro. ¿Cómo tenemos eso? Multiplicamos la longitud de la acometida por la carga aparente entre 1000. Entre 1000 porque estamos manejando kilovatios. Y para el neutro procedemos también de la misma forma. Multiplicamos la carga aparente en los neutros, que es 4.403, por 25 metros entre 1000. Vamos a determinar la capacidad de distribución. En la capacidad de distribución le vamos a colocar 0,95. Este factor de le vamos a colocar 0,95 el factor de potencia. El factor de potencia, eso viene de 0,90, se debe que manejar entre 0,9
a 0,95. Ahora, con ese factor de potencia y los kilovatios amperes, vamos a ir a las cargas típicas, en esta tabla que dice carga típica, para determinar qué conductor vamos a utilizar para las fases, para los neutros y tierra. El conductor es el cable que vamos a utilizar. Aquí obtuvimos que para la fase, son dos fases, vamos a utilizar dos conductores número 8 de cobre TW. ¿Cómo obtuvimos eso? Bueno, vamos a hacer por lo siguiente. Recuerde que aquí en los kilovolt metros de las fases nos dio 215, 26. Vamos para las cargas típicas, la hoja carga típica, buscamos donde diga capacidad de distribución KVAM, cobre, TW, y buscamos el factor de potencia que le habíamos colocado en 95, y con esto vamos a buscar un conductor que sea superior a 215 a 215,26. 95, 215,96 nos dio 220. Tenemos que el conductor número 10 maneja 224 kVA metros. Vamos a ver aquí algo. Aquí nos dice que es el número 10, maneja 224 kVA metros. Pero aquí colocamos el número 8. ¿Por qué? Las normas indican que mínimo para los conductores que se usan en la acometida debe ser el número 8. Eso se establece por norma. Ejemplo, en la norma venezolana, Código Eléctrico Nacional 200-2004, nos indica que debe ser mínimo el cable número 8, que maneja 353 kVA por metro. Y por eso aquí colocamos dos cables número 8 de cobre TW. Para los conductores, igual forma, 110,08, buscamos la capacidad de distribución en kVA en esta tabla. Nos indica que el conductor número 12, podemos usar un conductor número 12 que soporta 142 kVA con un factor de potencia de 95. Pero como ya dijimos, lo mínimo que nos dice la norma es el número 8. Y aquí tenemos eso, que es lo que vamos a utilizar aquí. Un cable número 8 de cobre TW. Conductor de tierra. El conductor de tierra, como ya dijimos, mínimo usamos para la acometida el cable número 8. Este conductor de tierra debe que manejar una corriente que no sea mayor a la corriente que maneja nuestra fase. Entonces aquí obtuvimos que íbamos a utilizar el cable número 8 para la tierra. No vamos a utilizar un cable de menor calibre, o sea, no vamos a utilizar ni un cable 10 ni un cable 12, sino un cable hacia abajo que sería el número 8, el mismo número 8 o el número 6. Vamos a determinar el diámetro de las tuberías de 1 pulgada PVC. ¿Por qué elegimos una tubería de 1 pulgada PVC? Vamos a cargas típicas. Aquí sabemos que tenemos 2, 3, 4 cables número 8. Cargas típicas, buscamos una tabla que nos suministran las empresas o nos lo indican las normas, y vemos que el cable número 8, que en una tubería de 1 pulgada pueden ir hasta máximo 4 cables número 8. Eso es lo máximo que puede ir en esta tubería. Usted puede utilizar más, claro que sí, pero aquí se indica máximo porque así evitamos sobrecalentamientos dentro de la tubería.
Y bueno, así de esta manera obtenemos todos los calibres de los conductores que necesitan nuestro circuito, que necesitan nuestra acometida, la protección que tienen, que debe que llevar cada circuito y que debe que llevar la acometida. Se me había olvidado decir el breaker. El breaker principal es de 2 polos porque tenemos 2 fases y la capacidad es 50 amperes. ¿Por qué elegimos 50 amperes? Bueno, aquí vamos a hacer un promedio de fase. ¿Cuál es el promedio de la fase? En la acometida principal obtuvimos que la fase tiene 35,88 amperes. 35,88 amperes. Esos 35,88 amperes más la capacidad que tiene un cable número 8 TW en amperaje, lo vamos a dividir entre 2. 35,88 más TW, que maneja el número 8 es 40. 35,88 más 40 entre 2 nos dio 37,94. No se venden protectores cortados, picados. Los protectores siempre vienen en múltiplos de 5, de 15, 20, 25, 30, 35 amperes. Y aquí obtuvimos 37,94. 37,94. El comercial próximo sería el número 40, de 40 amperes. Pero yo aquí había colocado 50 de otro ejercicio anterior. Y nos dio 40 amperes. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.